Entonces, vamos a hablar, como les venía comentando, precisamente del tema de la comunicación, a grosso modo. Vamos a hablar de los estilos de comunicación y los tipos de comunicación, tanto de comunicación verbal como de comunicación no verbal. Aquí lo ideal es que nosotros precisamente nos apropiemos un poquito más de la importancia de la comunicación y que comencemos a distinguir esos diferentes estilos de comunicación y en medio de todo también hacer como una reflexión de lo que nosotros hacemos día a día y de cómo nosotros estamos llevando a cabo nuestra comunicación, porque a la final pues cada uno de nosotros ejerce de una u otra manera esa comunicación con diferentes enfoques, ya sea desde el marketing, desde el diseño, desde la parte de mercadeo, incluso Dionel, yo me imagino que cuando va a tatuar a la gente, pues de todas maneras se hablarán, porque yo no me imagino una sesión ahí los dos callados. Entonces, todo eso viene siendo bien importante. Cuando nosotros tenemos una buena comunicación con las demás personas, pues sí o sí eso se va a dar para relaciones a posteriori. En el caso sobre todo de una agencia publicitaria o de cualquier otro tipo de trabajo, pues para nosotros es bien importante la comunicación, mantener buenas relaciones, hacer incluso un trabajo de lo que nosotros podríamos llamar networking, de tener diferentes contactos o pues ojalá muchos contactos que para nosotros sean pues beneficiosos. Entonces, ¿cuál es la idea precisamente? Que nosotros abarquemos la comunicación, por lo menos en esta sesión, desde la transmisión verbal o no verbal. Y pues la comunicación la vamos a tomar desde su definición más básica, que es intercambio de información entre varias personas, entre varios seres. Digamos que en este momento digo seres porque pues a la final uno se comunica de diferentes maneras, no solamente con personas, sino incluso con animales, no sé, de pronto los que tengan mascotas o algo así, pues saben que también de una u otra manera se pueden comunicar con ellos, ya sea de manera verbal o también no verbal, con gestos y demás. Pero pues ahorita lo vamos a enfocar en principio como la comunicación muy en general y ya más adelante lo vamos a estar enfocando a lo que sería la parte, digamos, un poco más laboral de negocios y también cómo enfocarlo un poquito más hacia las ventas, que es en parte lo que a nosotros también nos importa mucho en nuestro contexto. Entonces, vamos a hablar en un principio de los estilos de comunicación. Entonces, estos estilos de comunicación van a ir enfocados hacia habilidades sociocognitivas y emocionales. Sociocognitivas porque pues en un principio la sociedad es lo que a nosotros nos forma. Nosotros según los pilares de lo que es la ética, la moral y demás, pues tenemos varias instituciones o varias organizaciones que a nosotros nos forman, ¿no? Digamos que entre esos va la sociedad, la familia, dependiendo la cultura o las ideologías que tengamos, pues también ahí llega a entrar la iglesia, también dependiendo nuestra cultura, pues el gobierno también tiene mucho que ver. Y toda esta parte social, que pues claramente está influenciada por esas organizaciones que les acabo de comentar, pues también va a tener consecuencias, ya sean positivas o negativas, en nuestros estilos de comunicación. Y pues asimismo la parte emocional. Nosotros dependiendo cómo nos hayamos criado, cómo haya sido de pronto nuestras experiencias desde la infancia, también cómo nos hayamos en algún momento relacionado con otras personas o con otros seres en general, pues asimismo vamos a tener diferentes emociones. Por eso nosotros en algún momento, y según también otras teorías, como por ejemplo la de Gardner, que él habla de sus inteligencias múltiples, entre esas abarcamos el tema de la inteligencia emocional, precisamente porque pues hay personas que no controlan para nada sus emociones, otras que ya las controlan mucho y otras que puede que en algunos contextos las puedan manejar y en otros contextos no. Pero de todas maneras, pues claramente las emociones van a repercutir de una u otra forma en nuestros estilos de comunicación. Y pues es importante que nosotros, primero, pues las conozcamos y segundo, que a medida que las vayamos conociendo, pues vayamos haciendo una reflexión y también un autoconocimiento de cómo tal vez nosotros nos estamos comunicando con los demás. Que si de pronto para nosotros es difícil hacer de pronto esa parte de autoconocimiento o de autorreflexión, porque pues muchas veces se puede dificultar. Entonces, lo ideal es que nosotros estemos en la capacidad de tal vez preguntarle a otras personas cercanas
cómo sienten o cómo ven, cómo han percibido que nosotros nos vamos comunicando. Para asimismo nosotros saber en qué podemos mejorar, de pronto qué falencias tenemos o qué vacíos tenemos dentro de nuestra comunicación y poco a poco pues comenzar a pulirla hasta comenzar a perfeccionarla. Entonces, dentro de estos estilos de comunicación tenemos tres. Entonces, tenemos primero la pasiva. Esta pasiva la vamos a tomar, pues todo esto lo tomamos tanto desde la parte personal como hasta la parte profesional. Entonces, esta pasiva nos dice que no nos va a permitir atraer personas ni captar clientes. Nosotros, sobre todo que estamos en un entorno tan comunicativo, ya sea institucional o no institucional, pues la comunicación pasiva a nosotros no nos va a permitir básicamente mantener buenas relaciones ni tampoco transmitir información, porque esa comunicación pasiva es básicamente la que tienen las personas que no tienen una postura crítica muy bien fundamentada, que es de pronto si llegan a tenerla, pues no la expresan o no están muy seguros de esa postura que ellos tienen. De pronto, muchas veces pueden llegar a pasar como por personas que tal vez son tímidas o que de pronto no, que no se destacan en general, no tienen mayor visibilidad ante los demás. Y pues todo eso no solamente va a tener una afectación en la parte comunicativa o en digamos que el hecho de traspasar información a otras personas, sino que también va a afectar todo nuestro entorno laboral, profesional, incluso académico, porque pues a la final una persona que no transmite información, una persona que no comienza a transmitir sus posturas, pues simplemente va a pasar desapercibida, va a ser como ese tipo de personas que son como invisibles, que nadie las toma en cuenta y pues eso va a estancar a la persona. Entonces, lo ideal es que este tipo de comunicación pasiva pues no la tengamos, que si de pronto alguno de nosotros la llega a tener, pues trabaje para poder comunicarse un poco mejor y destacarse de una u otra forma ante los demás. Hablamos, acá me voy a ir al otro extremo, que ya sería todo lo contrario a la pasiva, y vamos a hablar de la agresiva. Esta tampoco nos va a permitir atraer personas ni captar clientes, también como pues por obvias razones, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta tener comunicación con una persona que sea agresiva o que de pronto tenga una forma de comunicarse muy fuerte o de pronto que sea ofensiva. Hay personas que digamos que dentro de su carácter sí pueden tener como una forma de hablar un poco fuerte o muy fuerte, pero de ahí a que sea ofensiva es ya otro cuento, otro límite. Entonces, esa comunicación agresiva, digamos que implica ya más que todo precisamente esa ofensa, la agresión, el dominio hacia los demás. Entonces, son ese tipo de personas que también hablan y si otra persona no los escucha o dice algo contrario, entonces ya no hablan, sino que gritan como para destacar. Entonces, eso tampoco va a ser bueno, ni de manera personal, ni mucho menos para captar clientes, porque pues si nosotros queremos en algún momento hacer un negocio, pues a la final, si el cliente es el que va a pagar, pues no va a ser nada bueno que nosotros seamos agresivos con ese cliente, ¿verdad? Y pues si ya es el cliente el que es agresivo, pues la idea es que nosotros no nos pongamos, digamos, como dicen coloquialmente, pico a pico, sino que simplemente se trate de calmar la situación de otra forma. Y ahí es cuando nosotros pasamos a la comunicación asertiva, que ese es el tipo de comunicación, digamos que ideal, el que nosotros deberíamos manejar, y es el que sí nos va a permitir pues atraer personas y captar clientes. Entonces, esa comunicación asertiva que implica en un principio, pues implica que nosotros tengamos una buena estructura sociocognitiva en un inicio, ya sea que nosotros lo hayamos desarrollado o que de pronto desde nuestra infancia hayamos tenido una buena crianza, mantenido buenas relaciones y pues desde la parte emocional, pues asimismo que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones, que si de pronto en un momento nos ponemos de mal genio, pues tratemos de que no se nos note, tratar por lo menos, y el hecho de que estemos, por ejemplo, de mal genios, pues no significa que vamos a salir gritando groserías o cosas por el estilo. Entonces, esa comunicación asertiva o pues ese estilo asertivo se basa ya como tal en el respeto, en precisamente regular las emociones para mantener precisamente ese respeto, esa cordialidad,
Acá nos habla mucho de mantener precisamente por eso pensamientos, sentimientos y acciones que ayuden al sujeto a lograr sus objetivos. Entonces, todo eso va muchísimo más relacionado a lo que son las emociones, a no dejarnos llevar por las emociones, sino ser mucho más racionales para podernos comunicar muchísimo mejor y asimismo ajustarnos o pues ajustar nuestra comunicación a los contextos en los que nosotros estemos. Claramente nosotros si estamos con amigos, por ejemplo, tomándonos una cerveza, pues seguramente nos vamos a comunicar muy diferente a que si estuviéramos hablando con un cliente o cerrando un negocio. No vamos a hablar igual o a decirle al cliente como que parce o marica o cosas así. No va a pasar. Entonces, esa comunicación asertiva se basa también en eso, en cómo nosotros acoplamos nuestro lenguaje, acoplamos nuestra comunicación según los contextos en los que nosotros estemos y pues saber precisamente comportarnos en esos diferentes sectores en el que nosotros nos desempeñemos o nos estemos desarrollando, que eso viene siendo también supremamente importante. Ya con eso pasamos a los tipos de comunicación psicosocial. Y aquí nosotros vamos a hablar de tres enfoques que también son muy importantes y que nosotros también tocamos de manera diaria. Y sobre todo esta parte tanto interpersonal como masiva que pues cada uno de nosotros está abarcando no solamente de manera personal, sino también desde nuestras profesiones. Entonces, hablamos del interpersonal. Y eso es básicamente la comunicación entre dos o más personas. Entonces, es básicamente un diálogo, cuando se está manteniendo un diálogo fluido o pues como tal una conversación. Y pues existe lo que hablamos aquí de el feedback o la respuesta inmediata, que eso es lo que nos proporciona a nosotros precisamente un diálogo, una conversación. Entonces, no es que solamente una persona esté hablando y hablando y hablando y hablando, sino que una persona habla, la otra responde, al tiempo que responde, pues también lanza un comentario que anima el diálogo, la otra persona vuelve y responde. Sí, es como que exista precisamente una respuesta y un intercambio de parte y parte. Ese viene siendo ese tipo de comunicación interpersonal. Hablamos también de la parte intrapersonal. Entonces, esa parte intrapersonal a nosotros nos va a permitir tener una comunicación digamos que interna. Entonces, por eso nosotros hablamos aquí de pensamientos o autorreflexiones. Esa viene siendo como la comunicación con nosotros mismos, que esa también pues viene siendo supremamente importante precisamente porque a partir de esa comunicación intrapersonal es que nosotros podemos hacer autorreflexiones, mantener un autoconocimiento, comenzar, digamos que a desarrollar esa inteligencia emocional que a nosotros nos va a permitir tener una comunicación asertiva. Entonces, esta también lo ideal es desarrollarla. Hay muchos estudios, digamos que ya también mucho más enfocados hacia la psicología, que hablan de que las personas que hablan consigo mismas, bueno, ya sea en pensamientos o que en serio se hablen en voz alta, pero a ellos mismos, son personas que son más inteligentes. Digamos que no es como que sean más inteligentes en todos los sectores, sino precisamente en este tema de la inteligencia emocional resultan con mayor avance en ese tipo de inteligencia. Y hablamos de la masiva. Entonces, esa masiva es cuando existe una comunicación con muchísimas personas. Por eso acá hablamos de audiencias grandes. Entonces, ahí ya hablamos, por ejemplo, de exposiciones, hablamos, por ejemplo, de conferencias, hablamos, por ejemplo, en determinado momento de, pues, eventos en general donde alguien esté hablándole a muchas personas. Acá también vamos a hacer mucho hincapié en lo que serían los medios técnicos o pues las TICs, las nuevas tecnologías, que a nosotros ya nos permiten abarcar esa comunicación masiva a través de medios digitales. Entonces, aquí entran muchísimo lo que serían las redes sociales, porque las redes sociales, ustedes saben que con una sola publicación, nosotros ya estamos dando información a muchísimas personas, personas que nosotros incluso muchas veces no conocemos. Entonces, lo ideal es que nosotros precisamente podamos abarcar esa comunicación masiva, tanto en medios online como en medios offline. Espérame porque creo que alguien había escrito acá, pero no me abre el chat. Buenas tardes, una pregunta, ¿cuál es esta materia y a qué pertenece?
¿Cómo así, Franci? Estamos en empresas publicitarias. Hola, profe. Sí, sino que, qué pena. Lo que pasa es que, pues, es la primera vez que entro a la clase, entonces no sé, porque si a mí me dieron el link de administración de empresas apenas el viernes y ya están hasta en exámenes y yo estoy más perdida que no sé, porque hay muchas materias y eso apenas me lo dieron el viernes y como estoy haciendo doble titulación, entonces no sé si es de administración o de qué, si Es es o no de, es. no, empresas publicitarias es de publicidad. Tienes que Imagínese. revisa Ay, tu sí, hora. ve, y ese es el horario que me mandaron para administración, sino que me hacía raro. Igual, pues, de todas formas estoy aprendiendo, pero, decía, yo no he mirado en esta plataforma dónde voy a registrar esta materia y como ya estoy haciendo inclusive algunos exámenes ahí con lo que he podido, pero entonces sí se me hizo como extraño. No, revisa tu horario y revisa qué clase tienes. Si no tienes esta clase, entonces tienes que buscar qué clase tienes y buscar el enlace. Es que me han dado este enlace y en el horario que dice ahí, pero ahí la clase dice que es legislación ambiental. No, por eso, y si tienes legislación ambiental y estás en empresas publicitarias, tienes que Ay, entonces, tienes que escribir a coordinación entonces, ¿listo? Para que te pasen los enlaces. ay, bueno, profe, qué pena. De todas Tranquila, formas, muchas gracias. tranquila. Que esté muy Bueno, bien, yo. entonces, listo. Bueno, entonces seguimos. Y vamos en la masiva. Entonces, en esta masiva vamos a abarcar precisamente esos medios tanto online como offline. Offline como pues las conferencias y demás. Y online ya pues con todo el tema de la información que nosotros podemos colgar a las plataformas como tal digitales, ya sean sitios web, ya sean redes sociales, etcétera, que pues es información que bien puede también tener un feedback, como por ejemplo las redes sociales, como ya que tengan chat, ¿no? Siempre y cuando pues la respuesta sea inmediata o pues masiva también en el hecho de que pues esté lanzando información y así nosotros no estemos recibiendo una respuesta inmediata o así no estemos recibiendo una respuesta como tal, pues de todas maneras se hace una difusión de un mensaje, que por eso es que precisamente las redes sociales se han vuelto pues tan populares y han cogido tanta fuerza, precisamente por esta comunicación masiva que nos permite lanzar mensajes de una manera pues muy rápida para que llegue a otras personas y pues que asimismo con esa rapidez se pueda también compartir. Tenemos también entonces aquí la comunicación asertiva un poquito ya más profunda, más profundizada, porque pues la idea es que esta sea la comunicación que nosotros estemos desarrollando o en la que nos estemos pues en general enfocando. Espérenme un momentito, les voy a dejar de compartir un momento. Listo, ahora sí. Discúlpenme, pero es que entran un montón de notificaciones de esa cosa de Telegram y no me dejan concentrar. Bueno, entonces, nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la comunicación asertiva, porque pues esa es la idea es que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos van a hablar muchísimo más de que es un estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas. Este, digamos que es uno de los enfoques clave de la comunicación asertiva, que nosotros ya en el momento en el que estemos manejando nuestras emociones, pues también vamos a estar en la capacidad de aceptar las opiniones de otras personas y respetarlas. Digamos que el hecho de que nosotros tengamos otro tipo de opiniones, pues no quiere decir que las otras no sean válidas o que no tengan de pronto argumentos. Así yo no esté de acuerdo, lo ideal es que lo respete, ¿sí? Que respete la opinión de los demás sin yo de pronto enojarme o sin sentirme mal o sin llegar tanto a una comunicación pasiva como agresiva al tratar de responder a esas opiniones ajenas a lo que yo pienso. Entonces, aquí también nos van a decir, parte del respeto hacia los demás, hacia uno mismo, aceptando que la postura de los demás pues no tiene que coincidir con la propia. Entonces, esta viene siendo precisamente una de esas bases primordiales de la comunicación asertiva, que nosotros sepamos en cierto momento dar respuesta a esas opiniones que son ajenas y que van de pronto
en sentido contrario a lo que yo opino, a lo que yo creo o a mis ideales personales. Esto pues también puede pasar tanto de manera personal como a la hora de captar clientes. De pronto, si alguno de ustedes aquí tiene pues comunicación directa con los clientes de pues donde trabaja, pues sabrá que es muy difícil el hecho de tener o de manejar todo este tema del servicio al cliente. Muchas veces pues los clientes precisamente como son los que están pagando, ellos muchas veces se sienten en la capacidad de ofender a los demás o de tener una comunicación más bien agresiva y pues claramente pues la otra persona o pues nosotros que de pronto ya seamos independientes o así seamos empleados, pues debemos manejar una comunicación asertiva y tratar como de manejar la situación en la medida posible. Todo esto va muy enfocado también a lo que sería la negociación. Pero entonces, eso lo vamos a tocar más adelante, el tema de las negociaciones. Pero entonces acá lo ideal es que cuando simplemente alguien tenga una opinión ajena que vaya en controversia, pues yo tenga esa capacidad de no molestarme, sino simplemente dar mis argumentos de una manera respetuosa, cordial, que sea clara, dar mis argumentos de por qué yo tengo determinada, pues determinada posición. ¿Listo? Vamos a hablar también de la comunicación no verbal. Entonces, antes de pasar a esta comunicación no verbal, lo ideal es que nosotros también apliquemos un poco más diferentes cualidades que tenemos dentro de la comunicación verbal. Digamos que esas cualidades dentro de la comunicación verbal podrían ser, por ejemplo, el tono de la voz, como nosotros manejemos ese tono, pues también nos va a dar referencia de qué estilo de comunicación nosotros tenemos, si es muy alto, si es muy bajo, si es medio, pues asimismo nosotros vamos a saber si es una comunicación pasiva, asertiva, si es agresiva, asimismo la entonación, nuestro dialecto, el ritmo con el que nosotros estemos hablando, la manera también en la que nosotros en algún momento estemos, también en medio de todo gesticulando. La idea es que siempre, así sea una comunicación asertiva, pues nos entiendan bien. Entonces, si nosotros de pronto no hablamos con claridad o si no tenemos de pronto un dialecto supremamente claro, un ritmo claro, pues lo más posible es que a nosotros no nos vayan a entender. Y en el momento en el que a nosotros no nos entienden, pues se corta por completo la comunicación. Entonces, lo ideal es también nosotros comenzar a manejar esas cualidades de la voz precisamente para, pues, mejorarlas. Y ahora sí hablamos de la comunicación no verbal. Entonces, esa comunicación no verbal, pues ya se refiere a todos los gestos que nosotros hacemos, gestos, movimientos, señas, etcétera, y pues que también se van a comenzar a acoplar a una determinada situación en la que nosotros nos estemos comunicando. Esta comunicación no verbal es una de las que nosotros deberíamos, digamos que poner mayor hincapié, porque puede que nosotros de manera verbal nos comuniquemos supremamente bien y que hablemos muy claro y sepamos dar nuestros argumentos, pero muchas veces la comunicación no verbal se da de manera inconsciente y de esas de la que nos olvidamos. Y pues nosotros a través de esa comunicación no verbal, bien puede que estemos dando una comunicación que sea todo lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Les pongo un ejemplo cotidiano, que si yo digo que una persona me cae, eh, no sé, súper bien, yo voy a decir que no, esa persona me cae súper bien porque es mi jefe o bueno, quien sea, pero yo digo que me cae bien, pero en el fondo, en mi comunicación intrapersonal, yo sé y yo me digo a mí misma que me cae súper mal. No me lo soporto cerca, que cuando llega, mejor dicho, se me retuerce todo. Pero pues claramente, ya en reunión con otras personas, pues yo tengo que saludar a esa persona bien y ser amable, cordial y demás, porque pues se supone que me debe caer bien, ¿no? Entonces, cuando llega esa persona, yo la saludo muy bien, pero resulta que a pesar de que yo la salude muy bien verbalmente, pues yo empiezo a hacer caras o miro a esa persona de arriba abajo o empiezo a tener actitudes que me hacen ver odiosa en determinado momento. Entonces, esa es la comunicación no verbal que precisamente muchas veces es de manera inconsciente. Sí, nosotros no somos conscientes en su momento de que estamos dando esa comunicación y pues muchas veces, la mayoría de veces, sin nosotros ni siquiera hablar, pues ya estamos demostrando eso que sentimos de manera, digamos que muy íntima, pero lo estamos demostrando. Así hablemos lo contrario.
Entonces, lo ideal precisamente es comenzar a revisar esa comunicación no verbal y pues generar digamos que unos buenos comportamientos y una buena comunicación en torno a esta parte no verbal. Aquí como también un dato relevante que uno le puede servir a muchos en el momento de que tengan también cercanía con clientes o pues con otras personas en específico. Nosotros cuando conocemos a alguien nuevo, basta mentalmente solamente 3 segundos a la primera vez que nosotros vemos a esa persona para hacernos una idea, para hacernos una imagen de esa persona, sin que ni siquiera llegue a hablar, solamente con verla. Y eso porque pues nuestra mente, ya según también estudios psicológicos y demás, nuestra mente se hace la primera imagen de una persona nada más con verla, con sus movimientos, con su comunicación no verbal. Es decir, que si en ese momento yo veo una persona y la persona preciso está haciendo mala cara, pues posiblemente yo voy a pensar que es una persona odiosa, que simplemente ya no me cayó bien. Y muchas veces por eso llega a pasar que nosotros vemos a alguien y decimos como esa persona a mí me cayó mal y no he hablado nunca con esa persona, pero no me gusta y me cayó mal. Y es precisamente por eso, porque nuestro cerebro con los 3 primeros segundos de conocer a una persona ya se hace a una imagen. O también por eso es que llega a pasar muchas veces que cuando conocemos a una persona, en un principio nos cae súper mal, pero ya cuando hablamos con ella o la conocemos más, pues ahí sí nos cae bien, o al contrario, ¿no? Entonces, acá viene siendo bien importante esa comunicación no verbal, porque a partir de esa primera imagen que nosotros damos a los demás, pues asimismo va a seguir la comunicación de ahí para adelante. Si nosotros, por ejemplo, con un cliente ya quedamos desde la primera imagen caídos, pues ya va a ser mucho más difícil plantear una buena relación, una relación fuerte, una buena comunicación a futuro, donde pues se puedan hacer diferentes negociaciones o cierres de venta y demás. Entonces aquí vamos a ver 2 ejemplos básicos. Uno de los ejemplos es en torno a toda la parte política. Los políticos, precisamente por eso existe un marketing político, una persona especializada en mantener la imagen de los políticos, porque ellos abarcan mucho esa comunicación verbal y no verbal y ellos lo tienen que estudiar muy bien precisamente para demostrar una imagen. Y eso incluso en el periodismo, hay también personas especializadas en estar leyendo esa comunicación no verbal de las personas para hacer diferentes análisis al respecto. Entonces aquí vamos a ver precisamente un ejemplo que es bien importante y que también ha sido, digamos que muy estudiado por expertos en esa comunicación no verbal. Y es sobre Obama cuando él asistió a una convención del Partido Demócrata en Boston. Para ese entonces, pues Obama aún no era presidente, él aún no era muy conocido. Ustedes saben que por el tema del racismo y demás en Estados Unidos, pues no era como que lo tuvieran muy en cuenta. Pero, pues según los expertos, después de esta convención, el tipo, o sea, por la comunicación que tuvo, tanto verbal como no verbal, fue que se ganó a las personas y pues lo hizo de una manera inconsciente, ¿no? Entonces, las personas, claramente después de que seguramente vieron esa convención, pues comenzaron a pensar como que, mire, ese tipo es un tal Obama, me cae como bien, pensaba la gente. Pero la gente no sabía por qué, ¿no? La gente era como, sí, miren, se ve muy sincero, se ve que ese es el político que va a cambiar al mundo, va a cambiar Estados Unidos. Ellos lo tomaban así, pero no sabían por qué. Entonces, aquí ya vamos a ver en este ejemplo, básicamente por qué con diferentes movimientos, diferentes gestos, se puede dar a conocer a las demás personas diferentes apartes o cualidades de una persona, si no sean en realidad así, pero sí se puede hacer creer a las demás personas que es así a través de esa comunicación no verbal. Entonces, se las voy a compartir. Listo, entonces ese fue el primer ejemplo. Me les voy a volver a compartir. Ese fue el primer ejemplo más como de la parte política. Y pues así hay muchos ejemplos, ¿no? También, por ejemplo, cuando uno le toma la mano a otra persona y le pone la mano encima, o sea, ya sea de la misma mano o del hombro y cosas así, pues todo eso son como también signos de dominio y como diferentes
comunicaciones, o sea, movimientos que nosotros muchas veces en serio hacemos de manera inconsciente, pero que sí transmite muchísimo a las demás personas. Y las demás personas también, sin ser muy conscientes de qué significan esos movimientos, sí lo toman de manera también inconsciente y se generan ideas a partir de eso. Y ahora vamos a ver ya un ejemplo un poquito más enfocado en las ventas, como qué situaciones nosotros podríamos, digamos que tener en cuenta precisamente Hola. en torno, en torno a toda esa parte de las ventas, cómo manejarlo, de pronto qué cosas evitar, pero pues acá hay solamente unos apartes pequeñitos de lo que sería todo el estudio de la comunicación no verbal. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Listo, entonces ahí teníamos un ejemplo un poco más claro, ya enfocándonos un poquito más en toda la parte pues de las ventas, ¿no? Entonces, aquí algo también en lo que quiero profundizar un poquito más es en las diferencias de la agencia de comunicación y de la agencia publicitaria. Aquí hay una de dos, que sea simplemente la agencia de comunicación aparte a la agencia publicitaria o que la misma agencia publicitaria haga como una fusión entre lo que sería la agencia de comunicación y el departamento de medios. Recuerden que nosotros en la clase anterior vimos ese departamento de medios que es pues el que se basa en escoger esos medios en los cuales se va a dar a conocer una información. Generalmente, o por ejemplo, las agencias publicitarias que son, digamos, más pequeñas, medianas, pequeñas, se enfocan muchísimo más a lo que serían redes sociales, sitios web, anuncios o campañas BTL, etcétera. Pero cuando son agencias publicitarias grandes que también se enfocan muchísimo en lo que serían medios como radio, televisión, cine, medios impresos, pues podrían también abarcarse como agencia de comunicación o incorporar en ese departamento de medios la misma que sería la agencia de comunicación. Entonces, ¿cuál viene siendo la diferencia entre esas dos? Eso yo se los voy a colgar a ustedes en la plataforma en una infografía. Pero entonces, la agencia de comunicación lo que básicamente hace es construir una imagen de la marca a través de la información, como ya con hechos mucho más noticiables de esa empresa. Y pues eso, ¿cómo lo va a hacer? Pues a través básicamente de la divulgación de información en diferentes medios informativos, pues también con contenidos informativos. Entonces, ellos lo que hacen precisamente es recurrir a esos diferentes espacios o medios de comunicación para construir y pues también trabajar en esa reputación de esa empresa o de esa marca y pues asimismo abarcar lo que sería el posicionamiento. Entonces, lo que trata de hacer esa agencia de comunicaciones es establecer una estrategia y diferentes tácticas para elaborar precisamente un plan de comunicación, desarrollar la información y pues difundirla a través de esos formatos diferentes. Entonces, ya sea en prensa, en entrevistas, reportajes, focus group, ya sea en televisión, ya sea en radio, etcétera. Pero pues en general lo que va a abarcar son hechos noticiosos, información que sea muchísimo más visible y también se podría enfocar, digamos que siendo parte de la agencia publicitaria, también se podría enfocar muchísimo en las campañas ATL, que también como en algún momento las vimos, pues van mucho más enfocadas a también medios muchísimo más grandes, precisamente como televisión, cine, toda la parte impresa, etcétera. Entonces, eso es lo que hace precisamente esa agencia de comunicación. Construye esa imagen a través de esos hechos noticiosos. Y la agencia de publicidad, digamos que marcando esa diferencia entre esas dos, pues la agencia de publicidad ya lo que hace es pues enfocar todas sus labores o sus funciones ya en la planificación y la creación de campañas de marketing y pues también de toda la parte, por ejemplo, de diseño, de producción, etcétera, dependiendo cuántos departamentos o cómo se componga esa agencia publicitaria. Entonces, esa viene siendo pues en general la diferencia entre estas dos. Usualmente la agencia de comunicación ya está introducida en lo que sería el departamento de medios, pero eso se ve de una manera más común si son agencias medianas,
o grandes, porque en las agencias pequeñas, precisamente por temas de presupuesto, de que tienen también clientes que al ser no tan reconocidos, pues tampoco manejan el presupuesto, la inversión para hacer ese tipo de campañas tan grandes, pues no lo manejan sencillamente. Entonces, lo ideal precisamente es que se genere en algún momento, dependiendo el cliente, dependiendo la negociación que se abarque, pues esos dos tipos de tanto de planificación como de estrategia que pues a nosotros nos ayude también como a ampliar los servicios, abarcar también pues otro tipo de estrategias, de tácticas, etcétera. Entonces, todo esto, pues claramente interviene en toda esa parte, pues, comunicativa que hemos hablado hasta el momento. Entonces, no sé si hasta esa parte de la sesión exista alguna duda, alguna novedad, alguna intervención. Yo, profe, tengo como, no sé, como una duda. Dime, te escucho. Pues es que normalmente siempre, no sé, se habla de que a nivel de mercadeo o también en el tema publicitario se habla de que hay que tener como una comunicación agresiva, pero no sé, digamos que según lo que tú me estás mostrando, pues obviamente sí hay una diferencia, pero no sé cuál o cómo en dónde radica esa diferencia. Si es en cuanto al tema de que sean, no sé, la cantidad de, digamos, hablando en el tema de marketing digital, las veces que se impacta una persona o el tema de masificación. Si es por ese lado o estoy muy desorientada, porque pues digamos que tú hablas aquí de una comunicación agresiva y muchas veces, digamos que llevándolo al ejercicio de la práctica en los equipos de marketing se habla mucho de eso. Sí, sí, tú tienes razón. Digamos que cuando nosotros hablamos específicamente de los estilos de comunicación, nosotros hablamos es precisamente de cómo nosotros nos comunicamos con los demás, más en torno a lo que les comentaba, por ejemplo, de la entonación, de si nosotros somos más asertivos o si más bien andamos por ahí gritando a la gente o insultándola, ofendiéndola. Digamos que ese es más el estilo de comunicación. Ya cuando nosotros hablamos cotidianamente y sobre todo, como tú lo dices, en la parte de mercadeo, de marketing, incluso en campañas y demás, que nosotros hablamos de sea agresivo con el cliente, digamos que no nos enfocan tanto, o sea, es una manera de decirlo, pero ya se basa más no tanto en el estilo de comunicación agresivo, sino de ser como fuertes precisamente en esa comunicación con el cliente, es decir, como que sea agresivo de cerrar las ventas, de no dejarlo ir, de argumentarle de pronto porque este servicio es el mejor o porque esta agencia es la mejor, etcétera. Digamos que esa parte, cuando uno lo llama agresivo, digamos que no es en torno a que uno vaya a ir a gritarle al cliente, sino ya es más en torno a acapararlo, como a captar a ese cliente y a engancharlo, que pues es una forma, digamos que ya también más coloquial de decirlo, pero no es como que nos estemos expresando en la manera del estilo de comunicación agresivo. No sé si me hago entender. Ok, esa era mi duda, porque pues siempre tenía como esa interrogante y pues ya que se presentó la oportunidad es bueno aclarar. Ah, ok. Gracias. Sí, listo, es eso. No es que ahorita vaya a ir a insultar a los clientes, ¿no? Ni día. No, no, ya me quedó claro. Listo. Bueno, ¿y los demás tienen alguna intervención, alguna duda? No, profe, por mi lado, todo claro. Todo claro, listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces si no hay así como dudas o intervenciones, pues esa sería entonces la sesión. Acuérdense del cuestionario que tienen ahorita en la semana 4. Recuerden que hasta el 5 de junio tienen harto tiempo, pero pues precisamente por eso se les puede olvidar. Entonces ténganlo en cuenta y lo anotan para ahí, para que no se les vaya a olvidar ese cuestionario. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia y pues cualquier cosa yo estoy pendiente de la plataforma. ¿Listo? De sus mensajes.
Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. chicos. Feliz noche a todos. Chao. Chao. Adiós, que descansen. Gracias.